Te quiero mucho, como la trucha al trucho. Un cuento para niños de 0 a 99 años. Papá, ¿me cuentas un cuento? Claro, hijo. ¿El de la gaviota Lola y el pez Tomás? No, ese me lo contaste antes de ayer. Uno nuevo, que no me hayas contado nunca, pero que sea del mar. Como siempre para que al final del cuento las olas te mezan y te acunen y navegues por los sueños. Los cuentos de mar son para eso, Carlos. A mí me los contaba mi padre y tú se los contarás a tu hijo. ¿Tu padre te contaba tantos como tú a mí? No, cariño. Sabes que el abuelo era pescador. Se embarcaba en Margarita, el gran pesquero del Ferrol, y se pasaba semanas en alta mar. Por eso me enseñó a imaginarme aventuras y no estar triste ni preocupado mientras estaba fuera. Pero cuando volvía tenía 1000 historias. Se las robaba a los peces que salvaba. ¿A los peces que salvaba? Sí, a veces en la red caía un pez con los ojos más tristes que los demás, pero fuerte, tenaz y cabezota. Luchaba por salir de la red, dando coletazos hasta quedarse sin aliento. Y el abuelo, al saberlo valiente, por no haberse rendido a su destino, le decía: «Te libero si me cuentas una historia para mi hijo». Y por eso sabía tantas. ¿Te conté el de la trucha Pepa y el trucho Antonio? No, ese no me suena. ¿Trucha y trucho? ¿Se dice trucho? En los cuentos de tu abuelo sí, para diferenciar al hombre y a la mujer, como el del delfín Bernardo y la delfina Begoña. ¿Te acuerdas? En los cuentos todo es verdad, la magia lo permite, y el mar es tan extenso y sus profundidades tan desconocidas que nunca se acaban las historias, aunque a veces pensemos que se están acabando los peces. ¿Se acaban los peces? Ah, ya sé, claro, porque pescamos demasiado y comemos mucho y nos ponemos gordos. No, no es por eso. Porque no respetamos el mar, lo ensuciamos, y los peces se mueren de tristeza y suciedad. Se ahogan con la basura que tiramos, lo contaminamos. Pero mis amigos y yo salvaremos el mar. Ya te lo hemos dicho muchas veces, papá, que no te preocupes. Seremos bijólogos inventores. Biólogos. Eso he dicho. Y construiremos un colador gigante para recoger la basura. Saldremos con todos los veleros de la ría a limpiar el mar. ¿Llegaré a tiempo? ¿Me esperará el mar sin morirse a que yo sea mayor? Intentaremos que te espere. Mientras tanto, cada vez que salgamos a navegar con esperanza, nuestro velero, tú le has de decir al mar que te espere, que aguante, que la nueva generación lo va a cuidar como se merece. Pero recuerda que para eso has de estudiar mucho. La mejor arma siempre es la palabra y la cultura. ¿Con la palabra se puede limpiar el mar? No, pero con las palabras adecuadas se puede convencer al mundo de que es necesario hacerlo. Y si no estudias mucho y los convences, no te harán caso. No te entiendo. ¿Me cuentas el cuento de los besugos? Truchas. Eso quería decir. Está bien, acuéstate y te lo cuento. Yo me quedo aquí sentado, a tu lado. Apaga la luz del techo y dejaremos encendida solo la de la mesita. ¿Tú me has oído alguna vez decirle a tu madre: «Te quiero mucho, como la trucha al trucho»? Sí, y a mí también me lo has dicho, y los abuelos también me lo dicen. Pues te contaré de dónde viene esa frase. Escúchame con los oídos y con el corazón. Hace más de 50 años, una de las veces que el abuelo tenía que salir a pescar, pasaban varios días y no teníamos que comer, pero no se decidían a zarpar porque había mala mar. Y tu abuelo, triste y preocupado, decidió salir con 2 pescadores más, en una barquita de remos, sin alejarse mucho, con una pequeña red y cada uno con una caña.
Para colgar del anzuelo, yo mismo le ayudé a buscar gusanos, con mis amigos en el huertito de detrás de casa, y se llevó un bote bien lleno. Pobres gusanos, papá. Eran como mis gusanos de seda, y luego se convertían en mariposas en la barriga del pez que se lo había comido. ¿Por eso hay peces voladores? Puede ser, hijo, pero no eran gusanos de seda, aunque la historia del pez volador la desarrollaremos otro día. Es increíble. ¡Qué imaginación! La genética nos satisface cuando nuestros hijos se nos parecen. ¿Hay un cuento de un pez volador, papá? Sí. Siempre hay historias de todos y cada uno de los seres vivos que habitan o habitaron la tierra. Pero te iba a contar la de la trucha, y si me interrumpes, estaremos como siempre 1 hora. Empieza a pensar que lo haces a conciencia. Pues me cuentas el de la trucha y luego el del pez volador. Ya está bien, Carlos. ¿Te cuento uno o ninguno? Tú decides. Vale, me cuentas uno. Sigo. El abuelo salió con 2 amigos y tiraron la red para recoger lo que pudieran mientras navegaban a remo. El mar estaba revuelto y habían decidido atarse a la barca por si ésta zozobraba, siempre pensando en no alejarse mucho. A 2 millas de la costa cogieron el bote de gusanos y los fueron clavando cada uno en su anzuelo, tirando con fuerza el sedal al mar. Antes las cañas de pescar no tenían carrete como la tuya, ni eran tan bonitas, al menos no las de la aldea. Eran ramas de olivo, flexibles y fuertes, preparadas para el oficio. Cuando un pez picaba, subían el hilo a mano, protegiéndose las manos con guantes. Ya sabes cuánto corta ese hilo. Es irrompible, o al menos eso pensaban ellos. El hilo sí lo puede. El trato era que lo que cogieran con la red lo repartirían, pero lo que pescasen con la caña era para el que lo pescase. En cualquier caso, hubieran pescado todos algo o no, decidirían por mayoría cuándo volver. Cuando el mar está enfadado, siempre gana. Nunca hay que esperar a que se calme. Si piensas que es hora de volver, pon rumbo a casa. Al cabo de 1 hora, sus amigos ya habían pescado, y por el peso de la red parecía que había bastante como para volver. No se fuera a acabar rompiendo del peso, aunque lo de la red siempre eran peces pequeños, y repartiendo a 3 poco sería. El abuelo les pidió media hora más, y eso que en el mar había ya bastantes borreguitos que avisaban mala mar. Aun así, entendieron su insistencia y accedieron. Mientras tanto, debajo de la barca paseaban Pepa y Antonio, 2 truchas. Un trucho y una trucha, papá, no 2 truchas. Correcto, hijo, un trucho y una trucha. Sigo. Pepa y Antonio, mientras nadaban, vieron moverse el anzuelo con el gusano, pensando que era una anguila pequeña. El trucho nadó rápido hacia él, ajeno al peligro que corría, para comérselo y darle la mitad a Pepa. Siempre lo hacían así. Lo que conseguían lo repartían, desde que habían decidido vivir juntos en el acantilado. Antonio mordió el anzuelo y se le quedó clavado en la boca, como había de ser. Pepa, al verlo retorcerse, intuyó que algo no iba bien y nadó hacia él. «Son humanos, están pescando», dijo Antonio. «Es el fin. Vete de aquí. Nada rápido. ¡Huye!». Ella no se movió. No le hizo caso. No solía hacerle caso. Y esa vez mucho menos. Quería ayudarlo, pero no sabía cómo. Se miraban diciéndose adiós con los ojos más tristes que puedas imaginar. Mientras tanto, en la barca, tu abuelo, al notar el tirón,
pidió ayuda a sus amigos y comenzó a recoger el hilo. Pepa, al ver que Antonio estaba siendo arrastrado hacia la superficie, lo siguió. «No me sigas, vete, vete», le gritaba él. Y justo antes del último tirón, ella se dio impulso, lo alcanzó y se asió a su cola. «¿Qué haces?», gritaba él. «¡Suéltate! ¡Vete!». Como tantas y tantas veces, ella no le hizo caso. El abuelo vio que aquello pesaba mucho más de repente, y como estaban atados a la barca, no se podía poner de pie ni moverse todo lo que hubiera necesitado, pero siguió tirando. Antonio sacó la cabeza, cogida al anzuelo, y detrás de su cola, asida a él, vieron a Pepa. A los dos comenzaron a faltarle oxígeno. «Qué extraño», pensó el abuelo. «Pero qué bien, 2 piezas y muy grandes». Pero cometió el error de mirarlos a los ojos y vio tanta tristeza como nunca antes, en los de ella por perderlo, en los de él por no salvarse ella. Pero debía llevarlos a casa, es el ciclo de la vida. Él nunca había matado un animal que no fuese para alimentarse, y les había tocado a ellos. La suerte estaba echada. Justo antes del último tirón, de tanto peso, la caña de pescar se partió en 2, dejando caer al mar a Pepa y a Antonio. Pepa lamió las heridas y con paciencia pudieron quitar el anzuelo que había atravesado su boca. «¿Por qué lo has hecho? Eres una imprudente. Nunca me haces caso», le riñó Antonio. «Podrían habernos cogido a los 2. «Porque te quiero mucho. Y hay que luchar por lo que se ama hasta el último aliento», le dijo la trucha al trucho. Antonio no pudo decir nada, y a pesar de lo ocurrido se sintió un pez afortunado. Nadaron más juntos que nunca hacia el acantilado. Era hora de descansar. Arriba, en la superficie, los 3 pescadores decidieron volver a casa también. No te diré que el abuelo se alegrara de perder 2 piezas tan buenas e irse con las manos vacías, pero no se sintió apenado. Se sentía en paz. Todo sucede por algo, e intuyó que pudo más el peso del cariño y la solidaridad. Al fin y al cabo, era tu abuelo persona de mar. Al llegar a tierra, vieron que excepcionalmente en la red, además de los peces habituales, pulpitos y algún que otro calamar, se había enganchado un mero muy grande. Sus amigos estuvieron de acuerdo en que se lo llevara él. Eran buenos amigos y sabían que tu abuelo en su lugar hubiera hecho lo mismo. Eran gente de mar. Tu abuelo, sonriendo, les dijo: «Amigos, os quiero mucho, como la trucha al trucho». Y cuento contado, cuento acabado. ¿Te ha gustado? ¡Sí, mucho! ¿Entiendes ahora que cuando yo te digo te quiero mucho, como la trucha al trucho, significa que haría por ti cualquier cosa? Sí. ¿Cómo contarme otro cuento? El del pez volador que comía mariposas, bueno, gusanos de seda, pero luego salieron del capullo y en la barriga. ¡Para! ¡Para! Buen intento, Carlos, pero no ha colado. Por hoy ya está bien. Buenas noches. Dame un beso que voy a apagar las luces. Que las olas te mezan despacito hasta quedarte dormido mientras navegas por los sueños. Buenas noches, papá. Al rato. ¡Papá! ¡Ven! ¿Qué ocurre ahora? ¿Agua, pipí, un peluche? Es hora de dormir. Papá, te quiero mucho, como la trucha al trucho. Una gran sonrisa de satisfacción iluminaba su pequeña carita, y tan grande que era su padre,
se sintió pequeño ante la grandeza de su creación, su hijo. ¡Fin!